Bom dia a todos. Estamos aqui iniciando nossa aula da disciplina, nossa última aula do nosso módulo da disciplina Ciências da Atividade Física, Promoção de Saúde e Inclusão Social. Hoje nós temos um convidado especial, o professor Sumar. Daqui a pouco eu vou passar a palavra e ele se apresenta aqui a todos. E nosso assunto hoje vai ser a hélice quíntupla. Sumar vai explicar um pouco mais esse instrumento de gestão, e é uma aula que o professor Sumar, nós já conversamos anteriormente sobre isso, é uma aula interativa, então fiquem à vontade para interagir com a aula. A própria aula vai estimular a nossa interação, e para que a gente nos organize, para que virtualmente isso seja ordenado, eu peço que vocês levantem a mão, e aí eu vou passando a fala na ordem das mãos levantadas, para que a gente possa ter essa organização aqui na nossa aula remota, síncrona. Tá? Deixando claro que é importante isso, nossas aulas são síncronas, todo mundo é presente nas aulas. Se a internet variar um pouco, todo mundo com tela aberta, mas acontece às vezes de sair a imagem sem problemas, tá? Eu vou estar ali atenta aqui, se algum aluno cair, retorna que já entra automaticamente, se não entrar, eu insiro. Então, passando a palavra ao professor Sumar, muito obrigada, Sumar, pela sua presença, seja bem-vindo, está com a palavra agora. Buenos días a todos los alumnos del Maestrado en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad Salgado de Oliveira, Universo. Agradezco su presencia el día de hoy. Agradezco también a la doctora profesora Dalgisa Mafra Moreno por abrir las puertas de esta aula de clase para poder combinar, para poder intercambiar conocimientos sobre la pesquisa que vengo desarrollando a partir de la vigencia del programa de refugio y migración de la FAPERGI con respecto a lo que tiene que ver con la bolsa de pesquisa, en donde el profesor, el doctor Carlos Alberto Figueiredo da Silva es el pesquisador anfitrión y fue quien me recibe en la Universidad Salgado de Oliveira para desarrollar un tema muy importante con respecto a lo que tiene que ver con pesquisas anteriores y que ahora en conjunto vamos a poder intervenir en el estado de Río de Janeiro con respecto a lo que tiene que ver con dos teorías que se vienen desarrollando. La primera teoría con respecto a la cultura gerencial, que es mi línea de pesquisa durante mis estudios de maestrado y doctorado, y que vengo desarrollando ya en el campo profesional desde el año 2002. Cultura gerencial que ya vengo desarrollando en Ecuador, en Venezuela y en algunos otros países de Latinoamérica, un poco más en lo virtual, pero en Ecuador y en Venezuela a nivel presencial con trabajo de campo. Ahora, la iniciativa y la propuesta que hicimos en PAFERGI fue sumar y potenciar esta línea de investigación de la cultura gerencial con el trabajo que viene realizando uno de los grandes referentes de lo que tiene que ver con la hélice quíntuple, que ya lo vamos a explicar,
con respecto a el área de la educación física y el deporte, que es el doctor Carlos Alberto Figueiredo da Silva. Esas dos teorías que se vienen desarrollando en las que vamos a aplicar, a intervenir en el deporte de alto rendimiento en el estado de Río de Janeiro, con ese enfoque. Pero hoy no vamos a profundizar mucho en esos aspectos. Vamos a mencionar lo que significa la cultura gerencial y lo que significa también la quíntuple hélice para el éxito del deporte, la educación física, la actividad física y la recreación, la SER, en el estado de Río de Janeiro y en Brasil también tiene ese impacto. Entonces, hoy vamos a responder algunas preguntas y para eso quiero la intervención activa de cada uno de ustedes, porque cada pregunta que ustedes, cada interrogante, cada pensamiento que ustedes tengan, es importante que ustedes realicen esa pregunta, que lo pueden escribir por el chat o pueden intervenir levantando la mano. No importa que me interrumpan, porque la intención de la presentación es escuchar de parte de ustedes esas interrogantes que nos va a fortalecer a nosotros en nuestra pesquisa. Cada pregunta de ustedes en el momento de la presentación nos fortalece a nosotros en nuestra pesquisa, porque queremos conocer cuál es la cultura de ustedes como habitantes del Brasil, pero también de un estado como Río de Janeiro. ¿Ok? Y también queremos saber hasta dónde ustedes tienen interrogantes con respecto al modelo de la quíntuple hélice. Entonces, en la medida que ustedes escriban en el chat, si no quieren intervenir porque creen que van a interrumpir y quieren escribir, escriban por el chat. Eso lo voy yo a tomar en cuenta para el proceso que estamos haciendo de campo. Es decir, ustedes hoy están bajo un experimento de trabajo de campo. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a responder el día de hoy? 3 preguntas importantes en el día de hoy. El porqué de la investigación, para qué la investigación y cómo en las interrogantes y en las críticas, cuestionamientos que le hacemos al modelo de la quíntuple hélice, cómo nosotros deseamos y cuáles son nuestras preguntas de investigación para poder llevar con éxito la aplicabilidad de la cultura gerencial en la quíntuple hélice. ¿Ok? Vamos bien por allí. Ok. Muy bien. Entonces, en primer lugar, ¿quién soy yo para todos ustedes? Soy un pesquisador disruptivo, cuestionador, organizado, pero también soy un pesquisador con propósito. O sea, el tema, cuando desarrollemos el tema, ustedes van a ver que el profesor Sumar Gómez es un soñador y siempre acompañado y busca las parcerías y el acercamiento con personas, con profesionales de vasta experiencia, como es el caso de la profesora Dalgisa, como es el caso del profesor Carlos Figueiredo. Sin ellos, sin personas con vasta experiencia, con mucha más experiencia que yo en el proceso de pesquisa, yo no voy a poder llevar con éxito mi trabajo de investigación. Por eso es que yo siempre estoy montándome en hombros de gigantes, ¿ok? Como muy bien lo decía en esa frase Isaac Newton, en hombro de gigante para poder ver un mejor horizonte. Entonces, ese soy yo y por eso estoy muy agradecido por las personas que nos abren sus puertas. Ahora bien, para el debate
Y aquí empiezan las preguntas para el debate. Sumar, só vou te interromper um segundo, não está aparecendo a tela para mim. Todo mundo está vendo a tela? Eu estou vendo. Ah, Para mim também a tela aparece. não está. Eu tô vendo também. Tá ok. Pra mim também aparece. Para mim tá ótimo. normal. Uhum, Pra mim tá normal também. tá ótimo. Então, Vamos pode seguir, eu vou abrir aqui a tela no WhatsApp, tranquilo. Alguma coisa aconteceu na minha, não está aparecendo a tela para mim. Mas pode seguir, Sumar, eu vou abrir a tela aqui. Ok, entonces hay 4 acciones que van a inspirar el debate del día de hoy. 1, ¿por qué vemos la reacción tardía? Y eso lo manifestaron ustedes en sus palestras, en su seminario. ¿Por qué vemos las reacciones tardías y no una acción proactiva de las empresas, de las organizaciones, de los gerentes, de las personas que integran las organizaciones? ¿Por qué no la vemos? Es una gran pregunta que habría que responder. ¿Por qué las organizaciones, las organizaciones actúan, son reactivas a lo que tiene que ver con el proceso de la organización? ¿Y por qué también no acontece la integración del diseño de las quíntuple hélices, que ya la van a ver modelo, todo bien bonito, un modelo en la cual manifiestan que basado en ese modelo hay éxito en la integración de cada uno de las hélices que allí se manifiestan? Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no hay una real integración allí y por qué vemos algunos cuestionamientos y algunas interrogantes? Y luego, para finalizar en el contenido de hoy, hay que crear espacios, hay que crear nuevas redes en donde los estudiantes y profesores puedan intercambiar sus ideas. Cada uno de ustedes tiene una idea, un trabajo de campo que lo manifestaron en el seminario. En el seminario ustedes manifestaron que hay necesidades, hay preocupaciones, hay interrogantes. Ese trabajo de campo que ustedes vienen desarrollando, poderlo integrar con la cultura gerencial y las hélices de quíntuple hélice, en la cual ustedes muy bien están representados allí. Entonces, las palabras clave que nosotros vamos siempre a utilizar allí son cultura gerencial, integración, quíntuple hélice, la metáfora, porque todo lo que tiene que ver con la hélice es una metáfora, y ya vamos a ver de dónde proviene el nombre de las hélices, y las acciones concretas, cómo podemos aplicar lo que estamos hablando en la teoría en el campo, en el trabajo. Todo lo que he manifestado hasta ahora es un proceso de pesquisa que está en andamiento, está en proceso. No tengo todas las respuestas, tengo muchas preguntas, más las preguntas que ustedes también van a formular, pero que hasta ahora tenemos muchas preguntas y pocas respuestas porque está el proceso de pesquisa en andamiento. Y aquí les presento la evolución de las hélices. ¿Okay? ¿Por qué las hélices no giran? ¿Por qué criticamos? ¿Por qué hacemos un cuestionamiento de las hélices? ¿Por qué las hélices no están girando? Porque las hélices, de una u otra manera, hay un motor que es la gran hipótesis que se viene manejando y es la que queremos intervenir en las hélices. El primer factor clave es la cultura gerencial, que es el motor que va a hacer girar esas hélices. Ustedes ven allí que se muestran unos círculos muy bonitos, que se ven agrupados, pero que en la práctica no hay reciprocidad
no hay integración. Ustedes muy bien manifestaron en sus palestras los cuestionamientos de los procesos administrativos que ustedes pudieron enfrentar a la hora de realizar sus pesquisas y que ustedes manifestaron en su seminario. Ahí hay una realidad que es una brecha entre la teoría y la práctica. Hay una realidad que ustedes muy bien viven cada momento. Y es por eso que nosotros en la academia, en la universidad, históricamente tenemos algunos problemas presupuestarios, por ejemplo, problemas académicos, problemas del proceso burocrático para lo que tiene que ver con el avance del trabajo administrativo y académico, y es allí en donde yo me hago la primera pregunta de este proceso. ¿Por qué cuando una universidad está débil, las empresas y el gobierno no actúan con rapidez? No actúan de manera automática para rescatar y para ayudar de manera efectiva y eficiente los problemas que puede tener la universidad en un momento determinado. ¿Por qué son reactivas ante los problemas y no son proactivas para seguir avanzando? Es por eso que ahí me da pie a mí para hablar de la cultura gerencial, para que hablemos de la cultura gerencial. Y es allí el tema central, el motor que va a mover las hélices. Y esa cultura más la gerencia es el factor clave, que es el factor intrínseco del ser humano, que lo promueve, que promueve esa cultura. Lo promueve la orientación para la acción, la responsabilidad compartida y el aprendizaje y adaptación al entorno, al ambiente. Para eso vamos a hacer un primer ejercicio todos, ¿ok? Entonces, muy pendiente, porque vamos a desarrollar lo que es cultura gerencial, ¿ok? Pero para eso vamos a hacer el primer ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes pueden abrir su micrófono, no hay problema. Quien quiera escribir, escriba. Yo quiero que ustedes observen esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen? ¿Quiero leerlos o quiero escucharlos? Pueden abrir su micrófono. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? En una palabra, ¿qué ven ustedes en esa imagen? O en varias palabras, como ustedes quieran. Adelante. Un time. Un equipo. Equipe. Equipe, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Sigan manifestando, escriban, sigan manifestando. ¿Qué ven allí? ¿Qué más ven? A ver, Giselle. Competição. União. Giselle, Viviane, Gabriela. Vamos a ver. ¿Qué va a ver? Resultado. Uma equipe engajada. Un equipo. Para mim, parece que eles estão voltando de uma guerra. Está bien, competición, dice la profesora Dalgisa. Competición, lucha. Competição, né? União. ¿Qué más ven? Eu vejo uma... Vocês estão me ouvindo? Sí, te estoy escuchando, Leticia, adelante. Eu vejo uma equipe com pessoas diversas, inclusive um cachorro, e que me parecem que eles estão com sede de vitória, independente da circunstância, assim, que estão bem sujos, né? Foco. Excelente. ¿Qué más? ¿Qué más vemos? Eu vejo foco. Superação. Superación, diversidad. Rafael, ¿qué ves allí? Eu vejo parece uma equipe de rugby. Un equipo de rugby. ¿Qué más vemos? ¿Qué más vemos allí? A ver, Marco, ¿qué ves allí? Vamos a ver, Lucas. Terminação. ¿Qué más? Ok, entonces, ¿qué quiero manifestar? ¿Qué quiero manifestar? Determinação. ¿Qué dice Marco? Que no lo escucho bien. Determinação, né? Determinado. Estão determinados, parece estar determinado.
A determinación. a expressão facial deles também me chama atenção. Excelente. Excelente. Sangue nos Condizente olhos. com o corpo, né? É, Excelente, Giselle. Giselle. Unión. Ajá, mira lo que dice aquí. No vemos podemos percibir fuerza y dedicación. Lo que vemos, determinación, focal. Excelente. Ahora, muy bien. Estão ligados a defender alguma coisa, a lutar por algum objetivo, ferozmente. Excelente, Juliana. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Lo que estamos viendo es el reflejo de una organización. Estamos oleando allí un equipo, un team diferentes físicamente. Uno más alto, uno más bajo, uno más grueso, más flaco. Están con una mirada al horizonte. Estamos viendo, cada uno de ustedes percibe una realidad diferente. Todos perciben un ambiente diferente. Son personas diferentes, pero que tienen un objetivo. Siempre tienen un objetivo, tienen una visión y es ganar. En este caso, tienen una visión que es ganar. Somos diferentes, pero tenemos un objetivo que ganar. Ahora, eso es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es el comportamiento, lo físico. Pero ¿quién percibe los valores? ¿Quién percibe lo que hay dentro? Los valores, los pensamientos, sus creencias. La cultura es eso. La cultura es lo que se manifiesta con el comportamiento. Es lo que se manifiesta, es lo que yo puedo percibir con el comportamiento, con mis acciones. Pero esa es la punta del iceberg. Esa es la punta del iceberg, lo que yo veo. Pero por dentro hay valores, hay creencias, que también es importante rescatar porque es lo que mueve la organización. Es lo que mueve el núcleo familiar, es lo que mueve la organización en tu trabajo, es lo que mueve el aula de clase, el maestrado, el programa de ciencia de actividad física, la cultura. Ahora, esa cultura tiene que ir acompañado del aspecto gerencial, de las acciones, de las tomas de decisiones. Es allí donde realmente hay que tomar en cuenta allí lo que tiene que ver con la filosofía organizacional. La filosofía organizacional, que son las creencias, que son esos símbolos, lo que tiene que ver con una serie de códigos que nos dan a nosotros la posibilidad de integrarnos. Es decir, tiene que haber una sintonía en todo el equipo, en todo el team, en todo el equipo, en todo el grupo. Tiene que haber una sintonía que nos permita tener una visión, una misión y unos valores muy claros, que es la filosofía organizacional, la cultura organizacional. Y esa cultura organizacional es el factor clave de éxito. ¿Ok? ¿Hasta aquí muy bien? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo gerenciar? Professor, o senhor está falando desse perfil gerencial, seria de empresas de governo? La cultura gerencial se manifiesta en las organizaciones, cualquiera que sean. Cualquier organización. En una escuela, en un salón de clase, porque la gerencia es una ciencia administrativa transversal. Eso está en tu familia. ¿Quiénes son los mejores gerentes de nuestra familia? Mae y Pae. Los mejores administradores de nuestro núcleo familiar. Nuestro Mae y nuestro Pae. Entonces, la gerencia es el proceso
mediante el cual eu quero que você faça lo que eu quero que faça. Eso es la gerencia. Pero para eu gerenciar, debo estar en sintonía con lo que você pensa, con lo que você siente, con lo que você actúa. Por eso la imagen somos diferentes. Juliana y eu somos diferentes, Rafael y eu somos diferentes. Físicamente, lo que vemos somos diferentes, pero podemos ser iguales al momento de pensar, sentir y actuar por una organización. ¿Ok? Vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí. La profesora Dalgisa nos dice cómo gerenciar e integrar personas diferentes con el mismo objetivo. Por eso las creencias, valores y culturas diferentes. Essa foi um resumo, você foi falando, eu fiz exatamente um resumo do que você colocou da imagem. Então, vamos dar um exemplo na nossa disciplina. Nós começamos nossa disciplina na terça-feira. Vocês receberão o primeiro professor, professor Silvio. Aí vocês começaram a entrar em primeiro momento com a filosofia da disciplina. Só que com um professor com valores, crenças, culturas, diferente da Adalgisa, diferente da Marta. Então, quando a gente pensa, eu vou exemplificar, Sumar, eu acho que vai ficar bem claro. A cultura gerencial da nossa disciplina, ela tem o objetivo do quê? Pegar o professor Silvio, a professora Adalgisa, a professora Marta, e os 14 integrantes da disciplina, acho que são 17, na verdade, integrantes da disciplina, e convergir para o objetivo, que é discutirmos as políticas públicas acerca da promoção de saúde e inclusão. Quem faz isso na disciplina? O coordenador da disciplina, no caso, né, a Adalgisa. Então, o papel desse gerenciador, né, é viabilizar a melhor integração e conceituar, né, para que todos, através dessa filosofia do gerenciamento, possam convergir para a soma do conhecimento, que é o nosso objetivo final da disciplina, é que vocês adquiram esse conhecimento e possa ser aplicável, pragmático. Né? Então, não sei se eu consegui resumir trazendo o exemplo para dentro da nossa disciplina. Como é que a gente faz isso? Por isso que eu escrevi, como a gente faz isso, é esse o nosso questionamento aqui, eu acho, o tempo todo da nossa aula hoje. Nós não vamos ter uma resposta exata, mas nós vamos nos questionar o tempo todo como criar essa convergência da organização, né? Porque se você não tiver filosoficamente integrado com aquele objetivo, você vai correr para o lado contrário. Né? E aquela foto nos disse bem, eu acho que é a nossa sede aqui. Quando eu olho para cada um de vocês, com a tela aberta, olhando, empolgados, né, buscando esse conhecimento, é aquela foto do rugby ali, né, dos atletas da equipe, é uma equipe toda convergindo para esse conhecimento da promoção de saúde na atividade física. Então, acho que é buscando esse exemplo. O que eu perguntei não vai ter uma resposta, vai ter um questionamento, na verdade. Era isso que eu queria colocar, Sumar. Está bien, excelente, excelente. Letícia, adelante. Eu sempre tento, nos meus mapas mentais, tudo me leva para a escola, né? Querendo ou não. Eu acredito que a maioria aqui também. Eu trabalho muito nas minhas aulas na escola com jogos cooperativos e semi-cooperativos. E a partir daquele momento em que você explicou para a gente a foto, né? O que de fato, tudo que a gente falou aqui se une, eu vi muito assim o que eu faço nas minhas aulas em relação a essa temática com os meus alunos, porque são alunos diferentes, de culturas diferentes, e que eu trago sempre um objetivo
para que eles consigam chegar nesse objetivo, mas dentro de cada um, dentro da sua particularidade. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, só que eu puxei, né, no caso, para o lado educacional, para a escola, assim, eu acho que essa tela assim, que a gente está vendo é muito que a gente, às vezes, não pensa que está fazendo, né, dentro da quadra, dentro da sala de aula, mas com os nossos alunos também. Excelente, muy bien. Giselle, creo que Giselle tiene allí la mano levantada, ¿no? ¿Estamos bien? Bien, entonces hay unos elementos importantes a la hora de identificar lo que tiene que ver con la efectividad de la cultura gerencial. Cuando ustedes estén en su organización, es importante recordar y recalcar de que esa cultura gerencial está muy estrechamente relacionado con el líder de la organización. Porque no es cultura organizacional, que es el pensamiento de la totalidad de la organización. No, es la cultura gerencial de la persona que está al frente de la organización. Entonces, esa persona que no se identifica como líder del proceso debe tener algunos elementos en la cual ustedes pueden permitir identificar cuál es el direccionamiento que él le quiere dar a la organización basado en una característica de cultura gerencial. Uno, la capacidad de actuar, no solamente de gestionar, de ser la persona que gestiona el proceso, no, que actúe, que sea proactiva. Segundo, que siempre esté orientada a la acción, es decir, detectar y moverse antes que sea tarde, ¿ok? Es decir, persona proactiva. Pero también esa persona que está liderizando el proceso tiene que tener una visión de responsabilidad compartida. Es decir, si se cae Juliana del colegio o Leticia, también me caigo yo. O sea, nos caemos juntos, pero también nos levantamos juntos. Somos exitosos juntos, pero también fracasamos juntos. Tiene que tener esa característica. Y también una característica de aprendizaje rápido, como lo manifestaba Leticia. Ella ve un entorno, ella puede olvidar un entorno, pero que ese entorno me dé la posibilidad de aprender rápido y de caracterizar mi ambiente, mi medio ambiente, que me permita corregir en días y no en años. ¿Okay? Y también, por último, para poder caracterizar y saber cuáles son esos elementos que lo mueven en esa cultura, en su cultura como líder, es la tolerancia al riesgo calculado. Es decir, probar, medir y ajustar. Son elementos importantes que debemos tomar en cuenta para nuestro proceso de identificar al líder y esa cultura gerencial. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esa cultura gerencial a una quíntuple hélice? Y aquí entra lo que tiene que ver con la quíntuple hélice. ¿Qué es una quíntuple hélice? ¿Quién me puede hablar, decir, escribir? ¿Qué es lo que ustedes entienden por una quíntuple hélice viendo esa imagen que está allí? ¿Qué es para ustedes esa imagen que está allí? Antes de hablarle de la quíntuple hélice, para no sesgar este experimento, ¿qué es eso que está allí en esa imagen? Los escucho. ¿Qué es esa imagen que está allí? São vários ciclos que se conectam de alguma forma. Son varios círculos que se conectan. Excelente, eso es lo que vemos. Interligados. Ajá, interligados, eso es lo que vemos. Muy bien, ¿qué más vemos? ¿Qué más podemos percibir allí? Eu vejo que a pesquisa passa dentro de todos esses ambientes, né? O ambiente do dia a dia, né, civil, da indústria, da universidade, a pesquisa ela passa por todos esses ciclos. Ok. ¿Cuáles son esos círculos, Viviana? ¿Cuáles son esos círculos? Não entendi. Ajá. ¿Cuáles son esos círculos? Esos círculos tienen nombre.
o son círculos nada más? Não, aí tem a sociedade civil, o governo, né, as instituições também de religiosas, Okay. todo o que compõe uma sociedade. Excelente. Muy bien, muy bien. Sumar, eu acho que tem uma coisa importante, né, que elas têm que se entrelaçar, né? Elas não têm que só se unir, né? Elas têm que ser um corpo só, né? É diferente de estar uma do lado da outra quanto se entrelaçar. É totalmente diferente, né? Mas Excelente. aí vai uma pergunta que é uma coisa que eu tenho uma certa dificuldade. Eu entendo mais o ambiente como um objetivo dos outros autores do que propriamente uma hélice. Eu não consigo enxergar tanto assim, porque não tem uma pessoa, né? Nós chegamos a conversar um pouco sobre isso, né? As outras hélices, você consegue identificar a indústria, o CEO, a universidade, o professor, o pesquisador. Enfim, o ambiente eu encaro mais como um objetivo que os outros autores têm que conseguir chegar, né? Não sei se eu estou certo. Excelente. Muy bien. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Viviane levantou a mão, Viviane. já falou, já. Juliana. Acho que todos já falaram, né? Eu não sei se a Juliana ainda ia falar, estava aguardando se ela ia falar. Tem um conceito de interseccionalidade da Kimberly Crenshaw que fala sobre essa interseção que acontece aqui nesse ciclo aqui. Não exatamente esse termo de interseccionalidade ele é usado para isso, mas eu também vejo que ele pode se aplicar a essa questão da hélice. Não sei se alguém conhece o termo, o conceito, né, de interseccionalidade da Kimberly Crenshaw. Sí, muy bien, muy bien. Mira lo que dice Rafael. A cultura gerencial actúa y prioriza más los resultados. Ahora, você, como dice Viviana, como fala Viviana y como fala Marco, cada uno de ustedes, lo que percibieron, lo que pudieron ver, son círculos que se integran, que se topan, que se tocan. Pero la integración, la integración no es un elemento superficial. La integración es un elemento espiritual, del alma, de valores, intrínseca, y que se manifiesta físicamente por la unión y la ayuda de las partes. Y eso nos pasa a nosotros como seres humanos. ¿Ok? Cuando realmente tú tienes una amistad, es porque lo sientes, porque lo piensas y porque actúas en relación a la ayuda que puede tener esa persona cuando lo necesita. Y tú acudes a ayudar a esa persona, ¿cierto? En este caso, la integración que nosotros podemos ver acá de círculos y zetas, que vemos allí en la imagen, solamente se queda en eso, porque en la realidad, ustedes en el seminario, vocês en el seminario, en sus palestras, manifestaron una serie de dificultades, cuestionamiento, de burocracia con respecto a lo que tiene que ver con las organizaciones. Entonces, cuando você tiene un proyecto dedicado y especializado en una actividad deportiva, en una actividad de organización de un evento, ustedes pueden observar que en la realidad solamente cuando está en el ámbito deportivo no está siendo acompañado o no estamos percibiendo, y esa es nuestra hipótesis, esa es nuestra pregunta en la investigación, en la pesquisa. No tenemos la respuesta, pero estamos observando que las actividades deportivas solamente están en el ámbito deportivo. ¿Dónde están las marcas patrocinantes que acuden automáticamente a esa actividad deportiva? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde está la universidad acompañando en esas pesquisas
de experimento, de experimentación en esa actividad deportiva, por ejemplo? ¿En dónde está el legado de la infraestructura que el gobierno tiene que resguardar para ese legado, como el legado olímpico, por ejemplo? Entonces, una cosa es lo que vemos en la teoría, con esos círculos maravillosos y esas zetas integradas, y otra cosa es la realidad. Y el único motor que hace para que se muevan esas hélices, ese punto de eje, que se muevan las hélices, es la cultura, es lo que piensa, lo que siente y cómo actúa el líder que está al frente de cada una de esas organizaciones. Ese es el gran cuestionamiento y nuestra gran pregunta de pesquisa en nuestra investigación, que los resultados nos darán a nosotros la posibilidad de cuantificar qué brecha hay entre la teoría y la práctica de estos autores que están al frente del modelo de la quíntuple hélice. ¿Alguna pregunta? Adelante, Juliana. No caso, quando eu vejo essa imagem, né, da hélice quíntupla, eu vejo uma engrenagem, né, que é o governo, a universidade, a indústria, as organizações da sociedade civil e o meio ambiente. Porém, essa hélice, né, essas engrenagens, né, que são engrenagens, se elas não tiverem o mesmo objetivo, elas não vão girar para o mesmo lado. Sendo assim, elas vão quebrar, elas não vão funcionar. Então, é necessário ter o mesmo objetivo. Agora, assim, né, no meu ponto de vista, eu vejo que, assim, provavelmente vai ter divergências por conta do que cada uma quer, do que cada hélicezinha dessa deseja, precisa, quer, e a intencionalidade dela. Elas precisam ter a mesma intencionalidade. Assim, hoje, né, dentro de uma estrutura social que a gente vive, eu não sei se elas têm o mesmo objetivo e a mesma intencionalidade, não, né? Así es. Entonces, Juliana, tiene que haber una sintonización. Tiene que haber una sintonización entre las hélices. Y eso es lo que estamos llamando una sintonización analítica gerencial, que esa es la propuesta de modelo que queremos hacer a posteriori como resultado de nuestra pesquisa. Tiene que haber una sintonía. Si no hay sintonía entre los líderes que están al frente de estas organizaciones, cada organización va a hacer lo que mejor le parezca y cómo su cultura y su creencia pueda desarrollar sus proyectos. Vean muy bien, ustedes que están en las redes sociales y están haciendo el scroll, vean muy bien que cada sector está desarrollando sus ideas del sector, pero no acompañados de otros sectores. Porque una cosa es que yo, gobierno, te dé un dinero, y otra cosa es yo, gobierno, que sea proactivo y que te haga seguimiento y sea proactivo a la hora que usted tenga algún problema con ese proceso. Son dos cosas diferentes. Porque un político gubernamental te puede decir, hey, Juliana, pero EU, como Ministerio del Deporte, te está dando dinero de la ley de incentivo, te da dinero. Ah, ok, muy bien, me estás dando dinero. Pero cuando você está haciendo el proceso de desarrollo del proyecto y tú miras para los lados y tú dices, ¿quién me sigue apoyando? ¿Quién me apoya en el proceso? Yo tengo interrogantes en el proceso organizativo de mi proceso. ¿Quién me ayuda? Porque você tiene el dinero, pero ¿quién me ayuda? ¿Quién me supervisa? Entonces,
ahí es donde estamos buscando en mi pesquisa, conjuntamente con el profesor Carlos, cómo integramos, porque la palabra clave aquí es cómo integro yo efectivamente esas hélices. Y es por eso que yo quiero escuchar de vocês cómo se integra, cómo sería la manera de integración de los procesos administrativos y de las hélices cuando cada quien piensa a su manera y tiene una cultura diferente. Esa es la gran pregunta de investigación que acompaña. Marco, tiene la... Eu queria fazer uma pergunta. Você enxerga cada hélice tendo a sua atividade, né, a sua linha de trabalho que eles têm que fazer, e tem algumas que são comuns a todas elas, porque cada um tem um tipo de papel, né? Então, cada um tem que fazer. Aqui não teria nem atrito nessas situações, mas algumas coisas que podem ser mais comuns e pode haver alguma divergência. Eu não vejo como ter divergência um exemplo, o que o governo tem que fazer e a universidade para ter esse sincronismo. Mas algumas coisas são comuns a elas, né? Por ejemplo, la universidad, y aquí está la profesora Dalgisa, nos en la universidad estamos preparando científicamente y de conocimiento a unos mestrados que son vocês. Pero más, yo quiero saber realmente cuáles son las necesidades de la empresa que vocês pretenden estar. O sea, ese proceso de retroalimentación que me permita a mí, como profesor, hacer algunos ajustes en mi contenido programático, porque todos los días el mundo cambia, el mundo muda. Brasil muda, Río de Janeiro muda. Entonces, yo quiero que vocês, al momento de su graduación de maestrado, haya un link, un camino claro y directo para que você tenga empleo, por ejemplo, o que você tenga la herramienta para ser un emprendedor y que el gobierno, conjuntamente con la academia, porque venimos trabajando en conjunto desde su primer semestre, cuando usted se gradúe, la empresa, el gobierno o la empresa privada le va a dar a usted el financiamiento de su proyecto que ambos, você y empresa, o vocês y gobierno, venimos trabajando desde el primer semestre. ¿Eso sucede? Esa es mi pregunta. Yo no sé. ¿Eso sucede? ¿Ese acompañamiento desde el primer semestre sucede? No lo sé. Y si sucede, bueno, la pesquisa me dará esa información, pero yo no lo conozco. Ojalá tomara que funcione, que haya ese espacio creado. Eu não lo conozco. Esse é um questionamento muito, muito interessante, né? Eu acho que a dúvida do Marcos é bem teórica, né? No sentido da gente entender essa teoria das hélices e aprofundar nesse sentido, com muita leitura, com muito aprofundamento conceitual, e a aplicação no nosso dia a dia, cada vez que as perguntas estão saindo e o Sumar vem contribuindo com essa ampliação da nossa visão quanto à hélice, faz com que eu tente aplicar nos meus projetos, né? Então, no projeto de envelhecimento, eu tenho uma integração aí entre governo, ONG, porque é uma OS, né? Quem organiza não é o governo. O poder municipal, ele, através de um edital, ele contrata uma ONG que vai, através dessa organização, administrar
o programa de atividade física, né, de uma cidade. Então, o que eu observei ali nesse desenho, Sumário, eu queria puxar um pouco mais sobre isso, é que, no caso dessa figura, a universidade está central, e os outros estão todos, em algum momento, interagem, se tocam, mas a universidade está central. Então, é um questionamento que eu gostaria de fazer. Nesse caso, a universidade sempre estaria central, ou a gente poderia mudar o ator central de acordo com o olhar de cada gerenciamento. Então, vou dar um exemplo. Hoje, eu colocaria a universidade no centro, porque eu colocaria ali o envelhecimento, que é o meu projeto dentro da universidade, que é meu objeto de estudo, né? Minha linha de pesquisa está ali, então eu colocaria. Mas eu quero me colocar como governo. Então, eu, enquanto a prefeitura municipal, eu me colocaria no centro, tentando ver como que eu, prefeitura municipal, gestora, no caso, o secretário do idoso, né, que a gente tem uma secretaria do idoso, então, eu, enquanto secretária do idoso, como eu conseguiria integrar isso? Agora, vou mudar. Eu, enquanto a OS, que gerencia o programa, eu estaria no centro. Então, eu queria perguntar isso. É assim que a gente deve visualizar? Como funciona isso? Excelente, excelente, excelente intervención, profesora. Eu quero, si vocês tomaron en cuenta algunos elementos clave de la intervención de la profesora Dalgisa. A ver, ¿qué elemento pueden resaltar? ¿Alguna palabra clave de la profesora Dalgisa? A ver si ustedes lo pudieron captar. Daniel. Não entendi sua pergunta. ¿Algún elemento, una palabra clave que la profesora Dalgisa en su intervención lo repitió varias veces? Eu quero saber se você captou alguma palavra-chave. Ela quer saber o ator principal, né, da hélice. A centralização, quem está no centro? Eu peguei essa principal fala dela, quem está no centro. Eu comecei a pensar também, que eu, olhando a imagem, eu achei que era fixo, só a universidade. Mas essa possibilidade de trocar, de entender onde que a pessoa está e quem que estaria no centro, eu acho que é interessante pensar sobre essa ótica também, da centralidade. Quem está no centro? La profesora Dalgisa es fiel reflejo y ejemplo de lo que tiene que ver con cultura a nivel de la gerencia y a nivel de toma de decisiones. Ella manifestó, la profesora manifestó que eu colocaba a la universidad en el medio de la hélice. Es su cultura, es su pensamiento, es su toma de decisiones. Pero si vocês toman el liderazgo, si eu le pregunto a Leticia, ¿qué você piensa de las hélices? Y Leticia te puede decir, eu coloco a la industria en el medio de las hélices, porque es la cultura y la toma de decisiones de ese líder que está al frente del proceso gerencial. No es un proceso automático, no es un proceso integrativo, sino no es un proceso de sintonía, sino que você toma la decisión de colocar en el centro lo que você crea, piense, sienta y actúa con respecto a lo que tiene que ver con la hélice. Entonces, mi cultura, de mi pesquisa, es que la cultura
el factor clave humano gerencial es el que tiene que estar en el medio como motor para mover las hélices. Es lo que yo pienso para mover las hélices. Muevo las hélices hacia la universidad, muevo la hélice de la industria, muevo la hélice del ambiente, los integro, pero soy el motor. Lo que yo pienso es el motor. Lo que yo crea es el motor. Por eso es que si a José, a Daniel le preguntan, le hacen la pregunta, o a Marco, la profesora Dalgisa, cada quien va a tener va a percibir de esas hélices sus creencias, como lo vimos en la imagen anterior. Cada quien va a ver de su proyecto lo que verdaderamente puedan creer. Y es allí en donde está la fundamentación de mi pesquisa. Ahí no está la fundamentación. El tener en cuenta unos factores que conectan a las 5 hélices. Y esos factores determinan, uno, el diagnóstico cruzado. ¿Ok? Es decir, la industria le dice a la academia qué le falta, sin fricción. ¿Ok? Entonces la industria me dice a mí, a la academia, ¿qué me falta? Aquí están los mestrados del programa de ciencia de actividad física. La industria le está comunicando a la academia, yo necesito esos 18 alumnos de la maestría, pero falta esto. Vamos a profundizar en el contenido programático, por ejemplo, sin fricción, sino de acompañamiento. Tiene que haber un recurso dinámico, dinero, datos, personas que fluyen entre los actores. Tiene que haber una persona que integre. Por eso que la gerencia es un proceso de poder tener la posibilidad de integrarnos. Es la posibilidad de que tú tengas las herramientas gerenciales para poder persuadir al otro. ¿Okay? Y tiene que haber un riesgo compartido. Si yo voy a hacer alianza con vocés, tengo que tener riesgo compartido. Vamos a hacer proyecto piloto. Vamos a hacer laboratorios de pilotaje. Los proyectos que vocés falaron en su seminario, que cada quien hizo su palestra. Bueno, vamos a hacer proyectos pilotos de lo que ustedes pesquisaron. ¿Ok? Para que todos podamos aprender, para que cada una de las hélices aprenda, la industria, la academia, la sociedad, el medio ambiente. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante del proceso integrador de la hélice. No solamente círculos y zetas. ¿Ok? ¿Cómo puedo identificar si existe una cultura de gestión eficaz? A ver, pregunto, ¿cómo identifica, Viviane, cómo identificas tú una cultura de gestión eficaz? Dame una palabra clave. Para ti, una cultura de gestión eficaz, ¿qué sería? Rafael, Marco, Giesieli. Vamos a ver quién está por ahí. Esos son los que veo porque son los que están abiertos sus cámaras. A ver, ¿alguna palabra? ¿Ah? Allí nosotros estamos viendo la palabra velocidad de respuesta, flujo bidireccional de recursos, lenguaje común, tolerancia a los errores comunes. ¿Ah? ¿Cuánto tarda el sistema burocrático en actuar cuando las hélices dan una señal de alerta? ¿Cuánto tarda? ¿Cuánto tarda el director de su escuela en el colegio? ¿Cuánto tarda para tomar una decisión? ¿Cuánto tarda para dar una respuesta? Su jefe, su chefe en su organización, ¿cuánto tarda para dar una respuesta? ¿Lo piensa mucho? ¿Cuánto tarda? ¿Días, meses, años? Depende, quando tem objetivos comuns e objetivos incomuns, né? Así es. ¿Está? Cuando tienen objetivos en común, ¿ok? Cuando identifican que hay objetivos en común, hay velocidad de respuesta. Cuando hay recursos bidireccionales, ¿ah? No solamente el dinero, como hablamos antes, no solamente el dinero del gobierno a la universidad. El gobierno, dinero a la universidad. Cuando la universidad vende esos servicios de extensión, cuando la empresa abre los datos
para que la universidad pueda pesquisar y fluir. Cuando la empresa invita a la academia y diga, vengan, pesquisen al grupo de maestrado, a ustedes 18, invitación del Ministerio del Deporte, vengan y pesquisen al Ministerio del Deporte en su parte gerencial, vengan. ¿Cuándo? ¿Ah? Entonces, lo que estamos viendo en una hélice con círculos y zetas que dicen que hay integración, en la realidad, ¿dónde está la integración? ¿Dónde está la proactividad de la integración? Y eso lo produce el líder que está al frente de la organización. Esse termo, eu acho que poderia ser uma pergunta, indicadores, porque hoje a gente trabalha muito com os indicadores, né? Então, a eficácia de um projeto, ele é analisado pelos indicadores, e pegando a fala, não sei se foi a Gisele, o objetivo comum, né? Então, o governo tem o mesmo objetivo, né, que a universidade, que a indústria. Então, com certeza a resposta é não, né? Os indicadores do governo são diferentes dos indicadores que a universidade deseja, né, que a sociedade por si só deseja. Então, conseguir que esse gerente, né, o integrador, traga o mais próximo possível os indicadores, e não adianta sermos idealistas e acreditar que isso não exista, né? Eu acho que a visão ideal é aquele que traz mais integrado possível esses objetivos. Por que eu estou falando isso? Mais uma vez, eu trago a aplicação ao que eu faço. Então, eu tenho o objetivo de melhorar a assistência, né, dar dados epidemiológicos para a prefeitura, para o Estado, para o governo, para que possa melhorar a política pública no envelhecimento. Partindo de uma premissa geral, esse é o objetivo também da prefeitura. Só que a prefeitura também tem um objetivo de alocar esses recursos no local que possa também ser conveniente para, aí vem o ser humano, né? Mas possa ser conveniente para a distribuição daqueles núcleos que vão gerar satisfação na sociedade, que vai gerar um voto para aquela pessoa e aquele grupo que está ali. Então, criar uma eficiência nesse gerenciamento, ela precisa ser aplicada à cultura daquele local. E a gente vive essa cultura, essa realidade. Então, eu acho que é fundamental, senão a roda não gira, ela trava. Trava por um idealismo da Adalgisa, que está gerindo o setor pesquisa. Não, se for de outro jeito, eu não faço. Não, a gente tem que criar essa capacidade, essa flexibilidade de olhar de alguma forma que possa integrar esses atores, né? Então, destacar isso, que é preciso esse olhar cultural e que traga, no final, a via final, que aí poderíamos colocar no centro a sociedade, né? E todos os outros atores trabalhando para melhorar a sociedade. Eu me coloquei no centro ali, enquanto o meu projeto, né, com essa ideia de melhorar a sociedade. Mas colocar essa questão que a gente precisa ter essa flexibilidade. Quando eu penso, eu sou gerente também de pesquisa numa universidade, são 29 cursos, né, 4 cursos de graduação, 4 cursos de mestrado, e agora solicitando 2 cursos de doutorado. Aí você colocou primeiro como a velocidade da resposta, né? Quanto que essa eficiência de resposta acontece? Deixa eu ver qual que é o termo que você colocou ali, que eu achei interessante. Velocidade da resposta, é isso mesmo. E fluxo bidirecional de recursos.
Então, assim, a velocidade da resposta ela é um indicador de eficiência. Eu tenho um limite de gerenciamento, que está na área de pesquisa, porque eu sou coordenadora de pesquisa, e eu dependo do administrativo financeiro da universidade. Então, eu posso considerar a universidade como o polo geral, mas o meu reitor é que libera o recurso junto à mantenedora. Então, eu tenho esse limite, né, gerencial. E, exemplificando isso, o meu reitor, muitas vezes, ao meu ver, ele é lento nessa resposta que eu preciso para acelerar meu processo, porque abaixo de mim eu tenho uma série, né, eu tenho 8 unidades acontecendo, que dependem da minha liberação, da minha velocidade, né? Então, essa cadeia também é importante pensar e como gerencialmente a gente criar essa administração. Aqui, agora, quem foi aqui que falou que foi do governo, estava na assistência, na atenção primária, esqueci o nome, deixa eu ver. Aí quem está, isso, o Júlio. O Júlio passou por essa situação também, né? Dele estar num nível de gerência, atuando sobre as hélices, e se ele olhar, ele tinha todas as hélices, né, funcionando abaixo dele, mas que depende de algo superior. Então, Sumar, esse questionamento conceitual que eu queria trazer para todos aqui, e é uma pergunta, né? Sempre vai haver um nível, né? Por mais que a pessoa esteja no topo da decisão, vamos dizer assim, o presidente, mas o presidente está alinhado a um congresso que está alinhado tem uma sequência, que às vezes isso é importante pensar nessa organização, né, gerencial. Foi você mesmo, Júlio, que eu pensei na sua fala, e você deve estar pensando na hélice aí também, né, nessa estrutura. Eu não estou te ouvindo, não sei se é um problema meu. Estão ouvindo o Júlio? Não, Júlio, verifica aí que a gente... Agora. Está indo? Tá. Então, dentro dessa palavra que o Sumar perguntou, foi o que eu pensei de fato, seria o alinhamento e o propósito de todas as circunstâncias para um objetivo em comum. Porque não adianta eu ser eficaz, mas eu não estar alinhado com o propósito geral. Não adianta eu ter uma resposta rápida e eu não estar alinhado com todo mundo. Então, não adianta no meu caso lá, a minha atenção secundária estar perfeita, mas eu não estar alinhado com a base, que seria a atenção primária. Então, a palavra, no meu pensamento ideal para essa gestão eficaz, seria o alinhamento / propósito, né, de todas as situações junto a pessoa ideal, que seria, no caso da minha realidade, o prefeito / secretário. Isso a gente pode extrapolar a nível geral do presidente, dos ministros, enfim, seria a palavra que eu penso que seria bacana para identificar se existe uma gestão eficaz. Excelente, excelente, Julius. Excelente intervención y eso es lo que estamos necesitando, ¿no? Ese proceso de retroalimentación. Y como muy bien lo dice la profesora Dalgisa, es decir, aquí estamos en presencia de 18 alumnos. Si el día de mañana esos 18 alumnos se convierten en 18 gerentes que toman decisiones en sus organizaciones, son 18 formas distintas de ver el mundo. Y esa forma distinta de ver el mundo, lo que estamos buscando con la pesquisa es que haya una sintonía, más allá de que tú, como la imagen que vimos al principio, más allá de que tú seas alto, bajo, grueso, flaco, blanco, preto, como tú quieras, pero que haya una sintonía con el propósito de lo que queremos con el deporte, por ejemplo, del Brasil, del estado de Río de Janeiro, que haya una sintonía con respecto a lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Eso es lo que nosotros estamos
realmente buscando. Y eso solamente lo da en la forma de pensar, sentir y actuar, que es el tema cultural. Adelante, Marco. Não, eu acho que isso ainda não foi falado, principalmente em relação ao esporte, né? Que às vezes até consegue funcionar a esse quíntuplo, ela toda, mas não tem a continuidade, né? Que é uma falha do Brasil todo, né? Que aí a cada 4 anos muda o político, e isso é um problema muito sério nessa questão da gestão, né? A continuidade, né? E ela começa a atender bem a população, a sociedade, e daqui a pouco termina aquele projeto, né? E queria também falar o que você acha desses atores, a participação da universidade já nos teus estudos em relação ao Brasil. E outra coisa que eu vejo muito, a participação de projetos, muito é governo e os institutos, OS, né? Aí não tem participação da indústria para potencializar mais, e a própria universidade, né? Eu vejo, do que eu já estou lendo e na própria prática, essa falta, às vezes, da própria empresa e da universidade estarem juntos, né? Eu vejo mais essas duas hélices trabalhando, né? As OS, instituto e o governo. Sí, ese es uno de los grandes problemas que ya en mi pesquisa anterior, Venezuela, da Ecuador, Latinoamérica, es que tenemos un gran pensamiento de la inmediatez. Queremos las cosas para mañana. No hay un proceso de maduración, de madurez de las ideas, de los proyectos. Por eso es que se llama proyecto, porque estamos buscando la manera de que sea a largo plazo, que ese proceso fluya con sintonía, que fluya con coherencia, para que se pueda llevar a cabo los resultados esperados. Pero sufrimos de la inmediatez. Queremos que las cosas se hagan de hoy para mañana. Entonces, eso es una de las características que tiene mucho la dirigencia, la clase política de partidos políticos, la clase de partidos políticos, esa cultura política en los países en los cuales he realizado mi pesquisa, sucede. Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos. Aquí, bueno, hay que buscar cuáles serían esas interrogantes o esos elementos que traban un poco lo que tiene que ver con ese proceso de integración. Eso es lo que estamos buscando. Continuamos entonces. ¿Ok? Entonces, rápidamente lo que tiene que ver con la metáfora. La metáfora es el elemento que los autores como Leidodor, Kerwosky, Campbell y otros Sábato han venido utilizando, que son los referentes de estas modelos de hélices, la metáfora que proviene mucho de las ciencias biológicas, como Lon von Bertalanffy, que fue el gran teórico del sistema. Importante que puedan leer el libro de von Bertalanffy, autor que realmente impacta lo que tiene que ver con la teoría del sistema. ¿Okay? Son biólogos, son personas que de una u otra manera, para poder informar, tener mucho mayor alcance, utilizan las metáforas para que la sociedad civil en todas sus clases sociales puedan entender lo que tiene que ver con el sistema y cada uno de los elementos que nos conforman a nosotros en el cuerpo humano. Lo que ustedes están viendo allí es un ADN. Un ADN, como ustedes muy bien saben, es uno de los elementos que de una u otra manera Erkowitz
y Leibendorf utilizaron para hacer las hélices que representan y que lo hemos visto hasta los momentos. ¿Por qué el ADN? ¿Por qué el ácido desoxirribonucleico? El ADN, ¿por qué? Porque el ADN se autoorganiza. Ellos tomaron este elemento de metáfora de las hélices, porque el ADN se construye bajo dos hélices y bajo unas escadas que las unen, como ustedes muy bien la ven allí. ¿Ok? Entonces, ese ADN en nuestro organismo es el organismo que registra cada uno de nuestras características fundamentales genéticas y registra cada uno de nuestros caracteres, de nuestras personalidades, de nuestra forma de actuar, de pensar, de sentir. Y ellos tomaron esa metáfora del ADN para comunicar de que esas hélices se iban a comportar de tal manera como un ADN, es decir, que iban a autoorganizarse, que iban a integrarse automáticamente. Y esa metáfora en la realidad no ha funcionado, no funciona. En la teoría colocaron la integración de los círculos y de las zetas, pero en ningún momento en la realidad funciona. Esa es nuestra hipótesis, esa es nuestra gran pregunta de investigación, de pesquisa. Es decir, hay una autoorganización en las hélices, hay una reevaluación en el proceso de integración. Lo que nosotros, hasta ahora, mi gran respuesta a esta pesquisa es que la integración es solamente meramente cosmética. ¿Ok? La hélice no es la estructura. La estructura la crea la cultura gerencial de los actores. Hay que entenderlo de esa manera. ¿Ok? Y aquí podemos observar la representación de las hélices y cómo la observo como pesquisador. Las hélices, ellas se tocan, mas no se entrelazan. Las hélices se tocan, como lo hemos visto, se tocan, pero no se entrelazan. Eso es lo que percibo para esta palestra del día de hoy y que se lo manifiesto. Es una integración cosmética de zetas y círculos, pero que no hay una integración real, como el ADN, que tiene una serie de factores biológicos importantes y de profundidad. Y ese factor es de la autoorganización. Okay. Esta primera reflexión de mi pesquisa es la que le he manifestado. Las hélices no es una estructura. La estructura es creada por la cultura gerencial de los actores. Esa es mi primera reflexión de este acercamiento a la pesquisa, al objeto de estudio de la pesquisa. ¿Okay? Ahora bien, y aquí es donde entran ustedes en este experimento importante, y vamos con un segundo ejercicio. ¿Ok? Ya vamos a finalizar. Este proceso de integración, que es el experimento que yo quiero hacer con vosotros, es un proceso de integración de la pesquisa de trabajo que ustedes manifestaron en sus palestras de seminario con este proceso de integración, de este experimento de integración. ¿Cómo nos podemos integrar a lo interno de la universidad? Profesores y alumnos, trabajo de pesquisa y proyecto. ¿Cómo podemos realizar esa verdadera integración? Bueno, hay un primer nivel. Y ese primer nivel están ustedes, los alumnos del maestrado. Esto es un ejemplo, esto es un ejercicio que yo hice para la palestra de hoy. Esto no es nada oficial ni que la universidad no. Esto es un ejercicio que yo realicé para la palestra de hoy. Entonces, hay un primer nivel que es el nivel del trabajo de campo que vocês tienen. Vocês tienen un trabajo de campo que lo manifestaron en la palestra. Ustedes conocen muy bien la realidad de su entorno, la realidad de su ambiente, la realidad
de sus organizaciones. Esa información es importante para la construcción de artículos científicos, de la construcción de publicaciones, de la construcción de su actividad en medios sociales, es decir, de un producto importante para el trabajo que ustedes tienen que hacer de pesquisa. Entonces, ese trabajo de campo es entrevistas y cuestionarios de pesquisa. ¿A quiénes? A las empresas, a las universidades, al gobierno, a la sociedad, al medio ambiente, donde ustedes realizan su trabajo diario. Y es allí donde esa evidencia empírica, esa evidencia que ustedes tienen, de esos datos, esa evidencia empírica, nosotros lo podemos incluir en un trabajo de pesquisa, un trabajo de un artículo científico para construirlo, en un ensayo, lo podemos muy fácilmente introducir, incluir en la sección de metodología. ¿Okay? Porque ya la teoría, la parte de la introducción, el marco teórico, hoy con la cultura gerencial y la quíntuple hélice, ya tenemos ese proceso adelantado de lo que tiene que ver con el marco teórico. Aquí solamente lo que tiene que haber es la posibilidad de generar los datos y de integrar la línea de pesquisa que ustedes están desarrollando y que lo podemos integrar de una vez en lo que tiene que ver con la sección de metodología y en la sección de discusión y resultados. ¿Ok? Eso sería un primer nivel. Un segundo nivel, ¿cuál sería? De integración. Un segundo nivel sería lo que tiene que ver con la participación de alumnos y profesores. En ese mismo estudio de recolección de datos, allí empieza lo que tiene que ver con el acompañamiento, la validación del modelo que ustedes quieran implementar, el desarrollo de lo que tiene que ver con, y el acompañamiento de esa validación, e incluirlo en la sección de resultados. ¿Sí? Entonces, vean cómo el acompañamiento de alumnos y profesores podamos realizar un trabajo de producción cuantitativo y cualitativo de los trabajos de pesquisa. Cada uno de ustedes en su línea de pesquisa, pero enfocado en lo que tiene que ver con la cultura gerencial de esa persona que está al frente de las organizaciones y lo que tiene que ver con algún sector en la cual ustedes acompañen. Y el tercer nivel, que lo he llamado de esa manera, viene siendo lo que es la contribución, la revisión teórica, la crítica al modelo. El profesor critica el modelo. Hay una retroalimentación, un feedback alumno-profesor para criticar el modelo, para cuestionar el modelo, para hacer los ajustes del modelo. Y eso estaría fortaleciendo el marco teórico y también la discusión del artículo científico, del trabajo de investigación. Entonces estamos trabajando, están viendo que en todos los niveles estamos trabajando en integración práctico, no en la teoría, estamos haciendo actividad práctica de lo que tiene que ver con este trabajo de pesquisa como parte de un ejercicio que manifesté aquí. Okay. Entonces, ¿qué ejercicio vamos a hacer ahora? Bueno, el ejercicio es que mientras vocés estaban en la palestra del seminario, EU estaba clasificando cada uno de su pesquisa en uno de las hélices, en una. Pero ustedes pueden manifestar en cuál otra hélice se pueden incluir para fortalecer su trabajo. Por ejemplo, está Daniel y Gabriela. Yo, luego de la pesquisa de promoción ISAUDE, de política nacional ISAUDE, yo dije, bueno, aportan a la hélice de gobierno. ¿Cuál otra hélice, Daniel, Gabriela, pueden ustedes aportar? ¿En cuál otra? Na sociedade, a gente está esse tema inclui muito a sociedade também. Excelente. Sim. Muy bien, Gabriela. Excelente. Nessa questão da política pública, né, foi
nossa primeira discussão, é fundamental que a gente pense nas hélices como a construção da política pública, né? Então, aonde nasce a construção da política pública? Pergunto para vocês. Onde nasce? Onde é a hélice central? Não deixa de sentar, não. Seria no governo? O governo. Quem dá mais? O governo no centro, então, né? Porque a gente está discutindo essa questão da visão de quem a gente vai botar no centro para integrar, né? Vocês colocam... A sociedade civil. A sociedade civil. Quem mais poderia falar outra coisa? Poderia pensar de outra maneira? Na minha visão, tá? Quem está no centro da política pública são os dados epidemiológicos, que identifica a necessidade da sociedade. Então, é a pesquisa, é a universidade. Na minha visão, aí eu estou botando em discussão, porque a partir de um dado, que é a necessidade, da onde veio esse dado? Da sociedade. Você precisa ir, a universidade precisa, através de pesquisas, abordar. Vamos dar o exemplo aqui da Gisele, que falou ali de São Gonçalo, que ela disse que as pessoas, né, por exemplo, tem os parques, tem o parque que foi construído, muito bom, mas as pessoas não têm acesso. Isso partiu de um questionamento, de uma observação dela, mas para isso ser uma realidade, uma verdade científica, a gente precisa fornecer à prefeitura um dado epidemiológico, uma pesquisa que comprove isso. Então, a partir dessa comprovação, que aí eu colocaria a universidade no centro, para criar as políticas públicas, e aí, importante a participação social, porque a gente discutiu bastante isso também, aí é um questionamento. Eu, enquanto pesquisadora, vou lá, faço uma identificação, mas não levo para o conselho, para a Conferência Municipal de Saúde, para trabalhar nessas oficinas, essa ideia dessa política pública, aí sim, envolver a sociedade na decisão, porque aí quando a sociedade fala, parte desse investimento vai ser a construção do parque em tal lugar, ele participa. Mas por que existe o parque? Porque a universidade identificou a necessidade da sociedade através de uma pesquisa. Então, é esse o questionamento que eu fico sempre pensando, quem está no centro, né? E existe uma palavra, o Sumar pode opinar nesse sentido, que são todas as políticas públicas, eu acredito, que elas devam ser baseadas em evidência. No Brasil, a gente teve ali pandemia de 2018 a 2022, um sofrimento com isso, que não se valorizou a pesquisa enquanto capacidade de informar o que a política pública precisava atuar. Então, foi a pandemia, isso foi muito evidente, né? Então, quando a gente tem uma pesquisa séria, as universidades empoderadas, né? As universidades, a pesquisa pode ser também de forma privada, em associação, que a gente tem excelentes parcerias privado e público, mas criar essa cultura no país que, baseado em evidência, né, isso deve se formar baseado em evidência. Então, a sociedade, quando pensa que uma vacina está sendo criada para matar os idosos, como muitas fake news, né, acontecem, isso é cultural. Mas isso é cultural nasceu de onde? Nasceu desse desacreditar, através de essa é a minha visão, de um projeto político, ideológico, para o poder. Então, como que a gente quebra isso? As instituições, né, estruturadas, enquanto universidade, e nós estamos nesse lugar, por isso que eu estou apontando isso para vocês, nós, enquanto responsáveis por essas políticas públicas, desarticular esse projeto ideológico, né? Então, eu colocaria na hélice
né, preferencialmente a universidade, determinando essas políticas públicas. Então, é um questionamento mesmo. Deixo aí. Sumar, Carayanes e Campos coloca a universidade sempre como o centro, ¿no? Bueno, esa es la discusión, ese es el cuestionamiento, como dice la profesora, ¿no? O sea, es uno hasta ahora, porque la pesquisa está en andamento, no tengo algunos aspectos de profundidad, pero hasta ahora el protagonista, el motor para que todo funcione es el tema de tus creencias. ¿Cuáles son tus creencias para que funcione? Y hoy manifestamos una vez más, lo que es el tema cultural. ¿Ok? Entonces, cada uno de vosotros tienen una creencia de quién debe estar en el centro de las hélices o el protagonismo de las hélices. Es allí donde el modelo que la mía pesquisa al final debe dar como resultado es un modelo de integración real. Eso es lo que estamos buscando, eso es lo que estamos procurando, que haya una integración real. La integración la da la universidad o la da el gobierno o la da el medio ambiente o quién debe estar en el centro. Bueno, ese es el resultado que nos debe dar a nosotros la pesquisa. ¿Quién tiene que estar en el centro? Bueno, hasta ahora, nuestra gran pregunta de investigación es que el factor humano es el factor que da vida y da fuerza para que las hélices se muevan. Las hélices no se mueven por sí solas. Las hélices no lo mueve un círculo, las hélices no las mueve una Z. Las mueve el factor humano, su creencia, sus valores. Eso tenemos que fundamentarlo teóricamente. Hay que construir un modelo que fundamente lo que el pesquisador quiere manifestar en su modelo. Y luego vendrán las críticas académicas científicas, que es normal que suceda ante la propuesta de um modelo. Isso é normal. No seu entendimento, o centro pode ser qualquer é isso? Sí, si você el día de mañana lo nombra ministro del deporte, Marco, ministro del deporte, você tendrá el poder de decisión para ver cuáles son sus prioridades y cuáles son sus propósitos con respecto a lo que tiene que ver con la visión del Ministerio del Deporte. Pero si hubiese una sintonía entre todos los actores, ministro que esté, Marco, Julio, Daniel o quien sea, o Gabriele, tienen que regirse por un protocolo en función de ¿qué? Del bienestar, del bien común, del bienestar del Brasil, del bienestar del ministerio, no de lo que usted crea, no de lo que usted piense, no de lo que usted sienta, no, tiene que haber una sintonía, un protocolo. Ministro que llegue, Gabriela, Daniel o Julio, tienen que asumir un protocolo, una sintonía. ¿Ok? Eso hay que fundamentarlo teóricamente. A Juliana quer falar, pode falar, Juliana. Oi, professor, só uma pergunta, acho que eu não entendi muito bem. Eu posso colocar qualquer palavra-chave no centro, desde que essas palavras-chave estejam dentro dessas palavras que já existem nessa engrenagem, que é o governo, sociedade civil, organizações da sociedade civil, empresas. Boa pergunta. Seria isso, ou eu posso inserir, por exemplo, cultura, pesquisa, ou pode inserir outra palavra-chave que não esteja dentro da engrenagem? Ótima pergunta.
óptima. Você es pesquisadora. Você es una alumna que está en el desenvolvimiento como pesquisadora. Você tiene el derecho de crear un modelo. Você tiene todo el derecho de crear un modelo. Si você cree, si você acha, si você acredita que ahí debe haber otra palabra clave diferente a la que están allí, defiéndala. Fundamentalo teóricamente. Estudie y fundamenta y discútala. Llévala al debate y vamos a discutirlo. Eu estoy haciendo un cuestionamiento a lo que está allí. Pero você tiene que ir blindada para afrontar y enfrentar el cuestionamiento de profesores de alto nivel científico como la profesora Dalgisa, por ejemplo, que te va a cuestionar y te puede, y de una u otra manera tienes que ir con tu fundamento teórico, práctico, de tu pesquisa, que te permita discutir, debatir con la profesora Dalgisa o con otro profesor o con otro alumno. Pero você tiene todo el derecho. Por eso você está estudiando y está en el primer semestre. Tiene la posibilidad de crear você su modelo de pesquisa. Excelente pergunta. Baseado nessa pergunta, ó, eu coloquei ali no chat 3 autoras que discutem interseccionalidade, né? Então, é só para mostrar isso. Não é a que a Viviane, eu acho que sugeriu, mas são 3 autores. Então, que eu acho que o Sumar, se eu estiver enganada, você me corrige, te colocou. Essa defesa ela precisa estar em bases teóricas. Vamos supor que a Viviane fala assim, não, eu vou colocar mais um ator nessa história, e ela tem que estar baseada em teorias, ou em autores, ou em investigações, né? Você criou uma pesquisa para mostrar aquele arcabouço teórico da teoria, e aí, baseadas nessa evidência, você vai defender, né, a sua hélice sextupla, né? Vamos dizer que você coloque mais um ator, né, como foi acontecendo ao longo do tempo. Como o Sumar mostrou, né, isso foi crescendo ao longo do tempo com as teorias introduzindo. Então, isso se chama inovação. A inovação ela precisa acontecer, e a inovação acontece em base do questionamento, das discussões, né? E é aí que nasce a criatividade. Então, nunca se deem por satisfeito com o que está escrito. Sempre questionem, porque sempre vem o novo. O que estava ontem, hoje já não é mais, e amanhã também pode não ser, né, o que a gente está comprovando hoje. Então, essa é a grande beleza, né, da pesquisa. A gente está sempre se questionando, e eu mesma já afirmei coisas em artigos científicos que estão lá publicados que depois eu desmenti. Então, assim, por que isso aconteceu? Porque a gente avança nos nossos instrumentos, nas nossas teorias, né? E o Sumar falou uma coisa muito interessante, que foi muito marcante. A sociedade muda o tempo todo, né? Se nós estamos em constante movimento, por que a hélice não vai mudar? É justamente isso que faz a hélice mudar. É o movimento. Então, um novo movimento pode gerar um novo ator. Así es. Por eso que excelente pregunta la de Juliana. Esas son preguntas de pesquisadores. Eu como pesquisador y vocês como pesquisadores siempre tiene que tener una pregunta. Siempre tiene que haber más preguntas que respuesta. El pesquisador es así. Más pregunta que respuesta. ¿Ok? Eso es lo que le va a dar a ustedes el motor para seguir buscando, pesquisando, como muy bien dice la palabra, pesquisar, ¿no? Y es una pregunta muy provocadora, lo que tiene que ver con el proceso de innovación.
de disrupción. Una cosa es innovar, pero también es ser disruptivo con respecto a lo que tiene que ver con la innovación. Entonces, es una palabra muy provocadora porque yo estoy basado, y eso lo podemos hablar más adelante, yo estoy basado en un pensamiento filosófico de Immanuel Kant. Immanuel Kant, filósofo que realmente ha marcado y va a marcar la pesquisa que estoy haciendo, es la teoría deontológica del deber ser. ¿Ok? El deber ser. Y yo siempre pongo un ejemplo para que lo grafiquemos y lo pasemos rápidamente para no detenernos aquí. Voy a preguntar a Julius. Julius, ¿me escucha? Ok. Julius, você está en un barco, en el medio del mar, en el barco, y el barco se va a hundir. Y vocês, en ese barco, en el proceso de hundimiento, su mae, vean, su mae se lanzó al mar desde una punta del barco, a unos 200 metros del banco. Se lanzó y está a 200 metros del banco. Su mae. Y su primo, o su hijo, su filio, se lanzó del barco y está a 5 metros del barco. Ahí lo tiene. 5 metros del barco. Y su mae a 200. Você, ¿quién rescataría? ¿A quién rescataría você? ¿A su mae o a su filio? Su filio a 5 metros y su mae a 200 metros. ¿A quién você rescataría? Dá para ouvir? Tá ouvindo? Eu, particularmente, resgataria meu filho, primeiro. ¿Por qué? Por conta, primeiramente, da proximidade e uma questão lógica de emergência, eu primeiro optaria pelo mais próximo e, a longo prazo, pensando em algo potencial a ter mais sobrevida e construir más situaciones. Esa pregunta, Julius, yo le he formulado varias veces. Y mucha gente va y busca a su mae. Posso intervir como resposta nessa que eu achei sensacional. Eu passei por uma situação similar. Eu estava no mar, e quem conhece Jeribá, em Búzios, eu tinha levado um amigo do meu filho, ambos com 10 anos. Eu estava com uma prancha pegando ondinha com mori, o mar não batendo muito, mas com algumas bandeiras vermelhas distribuídas longe, distantes da gente. Eu fui pegar essas ondas onde estava tendo aula de surf, porque tinha ondas maiores. E eles entraram e foram atrás de mim sem eu perceber. Chegou um dado momento que o mar, quem conhece o mar, né, a onda passou a vir com repuxo, vindo por baixo. E então eles não deram mais pé, estavam mais duas, uma adolescente de 15 anos e um de 13, começaram a nadar. O amigo do meu filho se distanciou mais ou menos uns 10 metros deles. Quando eu observei, eu vi numa onda e vi que eles estavam nadando. E eles não nadavam muito bem. Meu filho nadava melhor. Eu fui em busca do amigo, coloquei o amigo na prancha, empurrei ele até a praia e voltei para buscar meu filho. Mas e aí o salva-vidas viu, a praia toda se movimentou, o salva-vidas entrou, mas eu conseguia chegar até meu filho. Mas quando eu cheguei, ele já estava cansado e já meio que afundando. Então,
são decisões do que e do que deve ser, né? Então, assim, o dever ser, né? Nessas horas, e aí me reportou muito o seu exemplo, porque depois que tudo passa, né? Porque na hora não é muita racionalidade, né? É algo que é interno dos valores, e o meu foi naquele momento. Depois eu pensei nisso, mas foi a equidade. Naquele momento eu pensei, quem nada menos, né? Quem vai ter mais dificuldade? Então, assim, eu identifiquei isso e tomei essa atitude naquele momento. Mas queria que você falasse um pouco mais agora dessa teoria que embasa essa sua pergunta, que eu achei sensacional. Sumar, se você me permite, pensando um pouco mais aprofundado, não só numa resposta tão rápida, um dos outros motivos para resgatar o filho primeiro seria, dentro desse ecossistema, a situação de, primeiro, que gasto mínimo de energia dentro do ecossistema dessa questão social e tudo mais. Pensando isso dentro do SUS também, penso que se encaixaria nessa situação. Então, por exemplo, um dos motivos seria esse. Bueno, esa es una de las preguntas, de las entrevistas, de mi guía de entrevista, que está allí, permeando cada pregunta sobre lo que tiene que ver con el deber ser. Porque, ¿qué sucede, Julius y profesora Dalgisa y a todos los alumnos? Cuando eu converso, falo en la orientación con el profesor Carlos Figueiredo, tocamos un punto filosófico. Y ese punto filosófico es un punto en la cual se adolece mucho en el área del deporte, de la actividad física, de nuestros colegas, de las organizaciones. El punto filosófico que fundamente mi teoría, que es lo que yo quiero transmitir a Juliana. Es decir, tiene que haber un pensamiento filosófico que fundamente el modelo en el cual tú vas a construir. Immanuel Kant, en su carácter deontológico, está centrado en el deber. Por eso es que el valor moral, como Julius muy bien y la profesora Dalgisa lo acaban de manifestar, el valor moral de una acción no reside en sus consecuencias ni en los deseos. Porque si tú le preguntas a Julius a quién desearía rescatar a los dos, a los Filio y a su madre. Pero la racionalidad, como muy bien lo acaba de manifestar Julius, es las consecuencias ni en las inclinaciones personales, sino en actuar, es pura y exclusivamente, como lo dijo la profesora Adalgisa, por respeto al deber. Hay un deber, y ese deber en nuestras organizaciones del deporte es de integración. Hay un deber de que no sea inmediato, la inmediatez tenemos que dejarla a un lado, el proyecto, el deber ser, y el deber ser hace que de una u otra manera nosotros podamos combatir la corrupción, que es uno de los grandes flagelos latinoamericanos. Entonces, si tú tienes el deber ser es la integración para poder avanzar. Entonces, ahí estoy fundamentando filosóficamente el por qué el factor clave de éxito es tu cultura, tu creencia, el factor humano que está en el centro para poder mover las hélices. Porque las universidades, la sociedad, la industria, el gobierno y el medio ambiente está integrado por factor humano. Entonces, para finalizar, aquí tenemos las pesquisas de cada uno de ustedes. Más adelante, ahí lo podemos conversar. Estoy todo completamente a la orden. Y las acciones de propuesta que realmente
hemos venido conversando y desarrollando la auditoría de la cultura de gestión y la gestión de interfase. ¿Ok? O sea, es decir, siempre estar monitoreando cada uno de las acciones del gestor. Tiene que haber una auditoría, tiene que haber un análisis detallado de lo que sucede en el proceso de gestión y las fases que de una u otra manera indican lo que tiene que ver con los proyectos y lo que tiene que ver con el activar a cada una de las hélices para que no falle el modelo. Porque lo que queremos es que no falle el modelo basado en el trabajo cultural. Bien. En estas reflexiones, durante el desarrollo del artículo científico que ya se produjo y está siendo sometido a una de las revistas indexadas de Scopus, manifiesto que la quíntuple hélice no falla por causa del modelo. Ella falla porque queremos que ella gire sin alimentar la cultura gerencial de aquello que lo impulsan. ¿Okay? El modelo no va a fallar. Por eso es que las diferentes teorías, la teoría, como dice Viviani, de la interseccionalidad y todas esas teorías, de una u otra manera, son teorías y son modelos que en sí en la teoría no deben fallar. Pero cuando va a la realidad, ¿quién motoriza esas teorías? ¿Quién modela esas teorías? ¿Quién desarrolla esas teorías? No creo que sea la inteligencia artificial. Eso sí, ténganlo por seguro que no es. Y para terminar, me llamó mucho la atención cuando conversamos tenía al lado tenía a Leticia, y quiero llamar a una cita de Paulo Freire, en donde dice: la educación no muda al mundo. La educación no muda al mundo. La educación es una herramienta, no muda al mundo. Él la muda a las personas que mudarán el mundo. El programa, la Universidad Salgado de Oliveira, no va a mudar a los maestrados. Quienes van a mudar al maestrado son ustedes los que van a mudar al Brasil. Vocês son los que van a mudar al Brasil. No la universidad, vocês son los que van a mudar al Brasil. ¿Ok? Entonces, aquí están las referencias bibliográficas de cada uno de estas, están al día, referencias bibliográficas que lo pueden utilizar para que ustedes puedan abrazar el proyecto. Aquí están mis redes sociales, ahí están toda la información. Muy obrigado a vocês. Muchas gracias a todos y a cada uno. Espero que haya estado en el límite, o si me expandí mucho, bueno, mil disculpas, pero lo hice con mucho cariño para vocês y espero que vocês sean parte de este proyecto de las hélices y de este experimento que estamos haciendo de pesquisa. Muchas gracias, profesora Analgisa, una vez más por abrirme las puertas de este maestrado, y les deseo a vocês, les deseo éxito, mucho suceso en su trabajo de pesquisa y que muden al Brasil, muden a Río de Janeiro. Obrigado. Sumar, muito obrigada. Uma palestra enriquecedora, como não poderia ser já te conhecendo, né? Então, assim, agradecer em nome de todos os alunos, agradecer ao professor Carlos Figueiredo por te trazer, né? Por ser a referência, né, você como professor visitante aqui na Universo. É muito enriquecedor, né? Pelo menos a minha primeira experiência em receber um professor visitante. Então, assim, está sendo maravilhoso
compartilhar essa troca, esse aprendizado, e hoje eu tenho certeza que nós ganhamos em aumento da nossa visão, da dimensão, né, de saúde pública, de promoção de saúde, de inclusão, com essa teoria da hélice quíntupla, que foi maravilhosa, a sua capacidade didática de nos trazer, de integrar a filosofia da aula, né, com a participação de todos os alunos, que eu acho que isso tenho certeza que é o que acrescenta, né, e dizer que nós vamos desenvolver esses projetos, oferecer esses dados, né, para você, que você vai, né, precisa integrar para que todas as pesquisas, para que a sua pesquisa aconteça, todos os professores devem estar envolvidos, né, e eu vou sugerir ao Carlão uma apresentação dessa para todos os nossos professores e para todos os nossos alunos, porque é um diferencial. Foi um diferencial hoje. Hoje eu saio daqui com conteúdo, com uma ampliação muito maior do que às 10 horas da manhã. Muito obrigada. E agora eu vou parar a nossa gravação rapidamente, falando autorização aqui para vocês. Deixa eu parar a gravação.